Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. 1:04 comenzamos Meridiano Blue con noticia urgente. Una explosión acaba de producirse en la vía panamericana entre Cauca y Nariño. Preliminarmente se habla de una persona asesinada. ¿Qué se sabe hasta el momento desde Cali, Hugo Mario Palomar? Ricardo, las autoridades del Cauca confirman que fue un atentado terrorista dirigido contra tropas del Ejército Nacional que se encontraban en el sector El Estrecho, en la zona rural del municipio del Patía, en el sur del Cauca. Una persona murió y 2 resultaron heridas por esta explosión de un artefacto abandonado a un costado de la vía panamericana. Compañeros, a la hora, aquí en el Estrecho, llegando al Patía. Una bomba, compañeros, ahorita de un camión que pasaba por el lugar. Los 2 heridos son civiles que ya fueron trasladados en una ambulancia a un hospital de la zona. El secretario de Gobierno del Patía, Óscar Piamba. Al parecer se quería atentar contra tropas del ejército que se encontraban patrullando y custodiando la vía, y pues hasta el momento no tenemos información de qué grupo haya sido el causante. En esta zona del departamento del Cauca delinque la estructura criminal Carlos Patiño, que hace parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. A esta hora hay paso restringido por la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Ricardo. El mismo Iván Mordisco de este atentado terrorista, Hugo Mario, en la vía panamericana, es el que ha amenazado a los colombianos de cara a las elecciones del próximo año, y por eso eleva sus alarmas el registrador Hernán Penagos. Marcela Peña. Pues para el registrador los riesgos de seguridad son de los más relevantes para la realización de las elecciones a Congreso y Presidencia de la República el próximo año. Esto luego de la aparición de videos de grupos criminales advirtiendo que harán lo posible por atentar contra las elecciones. De verdad, aquí un delincuente puede salir a poner el Estado de Derecho en cuestión. Colombia es mucho más que eso. Penagos ya le puso sobre la mesa estas preocupaciones al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de la preparación del Plan Democracia, y dice que se tiene que venir además una mesa conjunta de distintas autoridades para luchar contra los delitos en época electoral, incluyendo el combate al ingreso de dinero del narcotráfico a las campañas. Y es que el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre la infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército y en la DNI está manchando la conmemoración del 9º aniversario de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Habló el expresidente Santos de la falla del Estado en no haber ocupado los territorios abandonados por esos grupos, y hablan otros integrantes de lo que ha sido esta casi una década después de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Cristian Correa. Ricardo, justo termina en este momento el expresidente Juan Manuel Santos su intervención en esa conmemoración de los 9 años de firma del acuerdo, y aunque sin decir los nombres se fue en contra de sus predecesores. Dijo que la falta de implementación y los rezagos que tiene de paz es lo que ha permitido que vuelvan a los territorios de los que salió la extinta guerrilla de las FARC otros actores armados ilegales. Accionar de esas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarle el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo, ni debilitarlo. Durante la jornada que se ha desarrollado la mañana de este miércoles han participado la defensora del pueblo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el jefe de la misión de observación de las Naciones Unidas, Miroslav Jenka, en Colombia. Todos los que han participado han tenido un punto en común, y es la crítica a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. 1:08 en este contexto, conmemorando 9 años de la firma del acuerdo con las FARC, con la creciente influencia de las disidencias y su penetración al Estado, inicia una visita al país la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja con el agravamiento de la crisis humanitaria en diferentes regiones de Colombia. Sebastián Martinelli.
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, llegó el miércoles a Bogotá para una visita de 3 días a comunidades afectadas por el conflicto armado, en un momento en el que este se ha intensificado en varias regiones del país. Durante su paso por Colombia, Spoljaric se reunirá con diferentes autoridades para abordar las consecuencias humanitarias de los enfrentamientos y la importancia de respetar el derecho internacional humanitario. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtieron que la situación humanitaria ha sufrido un fuerte deterioro en 2025 en el país, el cual podría convertirse en el peor año de la última década en cuanto a necesidades. A esto se le suma la confirmación en los últimos días de Medicina Legal de que al menos 15 menores reclutados por grupos armados murieron entre agosto y noviembre en operativos de las fuerzas militares, hecho que le generó críticas al presidente Gustavo Petro. La visita también ocurre pocos días después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja anunciara un recorte del 30% a su presupuesto en Colombia y el cierre de oficinas en Apartado y Pasto, lo que afectará a unos 120 trabajadores. Ampliamos la noticia que les dábamos hace minutos. La Fiscalía ya radicó ante los juzgados de Palo Quemado en Bogotá, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la solicitud para que se adelante una audiencia de imputación de cargos y solicitud de enviar a la cárcel a 2 de los principales escuderos de la primera etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estoy hablando de su ministro de Hacienda hasta hace poco más de un año, Ricardo Bonilla, y quien fuera su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Kalila Peña. Sí, señor, mire, la Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. El ente acusador les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, y que pedirá para ambos una medida privativa de la libertad en centro carcelario. En el caso del exministro Bonilla, la investigación indica que los hechos que lo comprometen se remontan a finales de 2023, cuando habría manifestado interés indebido en direccionar proyectos hacia 6 congresistas de las comisiones económicas, a cambio de su respaldo para aprobar cupos indicativos para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones del exdirector de la unidad, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien ya tiene un principio de oportunidad con inmunidad total, han sido fundamentales. Respecto al exministro Velasco, el testimonio de Olmedo López señala que recibió instrucciones directas para direccionar contratos en favor del senador Julio Elías Achawi. Entre los testimonios recopilados destaca la hipótesis de que Luis Fernando Velasco habría sido presuntamente uno de los diseñadores de la estrategia de direccionamiento. Olmedo López también describió una reunión que denominó el cónclave, supuestamente realizada en el Palacio de Nariño, con la participación del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y los entonces ministros Gloria Inés Ramírez, Ricardo Bonilla y el propio Velasco. Kalila, gracias. 1:12. Hablamos ahora de lo que está advirtiendo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras desde Cartagena sobre la reforma tributaria que hoy se discute en el Senado y sobre el aumento del salario mínimo para el 2026. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Pues el presidente del Centro de Estudios Económicos, ANIF, aseguró que de no pasar la ley de financiamiento, el recorte que deberá hacer el gobierno nacional en los gastos debe ser superior a los 16 billones de pesos, pero que de ser aprobado las consecuencias serían recibidas especialmente por el sector productivo de forma negativa, afirmando además que esto disminuiría la inversión en el país y por supuesto diciéndole al presidente Gustavo Petro que es falsa la afirmación que emite, diciendo que el país podría entrar en un default si definitivamente esto no es aprobado en el Congreso. Pero lo que está claro es que esta ley de financiamiento tiene una afectación generalizada sobre la economía, sobre todo vía el impuesto al carbono, que aumentaría los precios de la gasolina, del diésel. A través de estos mecanismos también podría afectar el precio de electricidad y claramente, digamos, otros rubros como
aerolíneas, tiquetes aéreos. Ricardo, y es que el presidente de ANIF, José Ignacio López, también hizo énfasis en lo que se viene para la discusión del salario mínimo, y es que desde este centro de estudios afirman que un alza de 2 dígitos no es viable para quienes dependen de esto, ya que al incrementarse el salario se disminuye el nivel adquisitivo de las personas, pero además emitió un mensaje muy importante asegurando que esta negociación no debe ser de carácter político, hablando específicamente de campañas, puesto que en palabras del presidente podría iniciar una tradición de cada 4 años. 1:13, más del 80% de Cartagena permanecerá sin agua durante 36 horas, un día y medio por labores de reparación. Dálida Orozco. 380 sectores de Cartagena, más del 80% de los barrios de la ciudad se encuentran sin servicio de agua desde las 7 de la mañana de este miércoles por cuenta de una parada técnica programada de la empresa Aguas de Cartagena. Los constantes daños a las tuberías que dejan de un momento a otro a la ciudad sin agua motivaron esta intervención técnica que se extenderá durante 36 horas. En total son cerca de 300.000 usuarios afectados por la falta del servicio. John Montoya, gerente de Aguas de Cartagena. Son más de 35 actuaciones, sin embargo hay 2 obras relevantes. Una de ellas, la interconexión en el sector de Henequén, que nos permitirá tener una infraestructura más resiliente, más robusta en lo que tiene que ver con la traída del agua cruda desde la estación de Albornoz hasta nuestra planta de tratamiento de agua potable del Bosque. Se espera que el restablecimiento del servicio empiece por sectores. El primer grupo se restablecerá el agua a las 4 de la mañana de este jueves, mientras un segundo grupo deberá esperar hasta las 7 de la noche. 1:14. Hacemos ahora un recorrido por las noticias del mundo que comienzan con un trágico incendio en un complejo de edificios residenciales en Hong Kong que deja más de 36 muertos. César Moreno. Hola, muy buenas tardes y mucha atención porque ya son 36 de las personas que han muerto y 279 las desaparecidas por un enorme incendio que afectó las 8 torres del complejo residencial Wang Fung Court. Esto es en el distrito norte de Tai Po, esto es en Hong Kong, territorio autónomo de China. Las torres tienen 31 pisos de altura y 2.000 apartamentos en los que vivían allí alrededor de 4.600 personas. Al parecer el incendio se desató cuando se estaban realizando una serie de remodelaciones en todo el complejo. Se estaba utilizando un andamio de bambú y esto ayudó a la rápida propagación de las llamas. A esta hora en el operativo participan 128 camiones de bomberos, 57 ambulancias, 800 bomberos y 400 agentes de la policía. El Papa León XIV emprende ya mañana y hasta el próximo martes 2 de diciembre su primer viaje internacional a Turquía y Líbano con un mensaje de paz y esperanza tanto para las minorías cristianas como para Oriente Medio, en una visita que servirá para mostrar su conexión con el mundo porque hasta ahora se ha mostrado reservado y prudente desde el Vaticano. Sono molto contento di poter visitare il Libano. Il messaggio sarà una parola di pace, una parola di speranza, specialmente in questo anno del giubileo della speranza, e sarà molto contento di salutare tutto il popolo. En Estados Unidos, el norte y el medio oeste afrontarán nevadas y fuertes tormentas que van a complicar los viajes desde hoy, un día antes del Día de Acción de Gracias y hasta el próximo lunes 1 de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional también previó más calor del usual por la época preinvernal para toda la costa este. Las autoridades prevén también que este puente festivo sea el más movido en los últimos 15 años. Se esperan 360.000 vuelos y que 81 millones de personas viajen por aire o por tierra desde hoy y hasta el próximo lunes. Y por último, el expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de cárcel por corrupción. Agentes de la policía ya lo están esperando en la puerta del juzgado para llevarlo directamente a prisión. César, gracias. 1:17. El adelanto deportivo Octa, buenas tardes, tiene que ver con una nueva jornada de la Liga de Campeones en Europa y de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Fútbol para dar y convidar en esta jornada. Octa, buenas tardes. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A esta hora ya comienza la jornada, se juegan un par de partidos que tienen que ver con la Liga de Campeones de Europa. En un rato contamos porque hay una curiosidad en uno de los duelos. Marcó un jugador que parecía estar retirado y que tiene que ver con la historia del fútbol en Colombia. Luego vamos a hablar de eso. También hablaremos de la jornada completa porque va a jugar el Bayern, va a jugar el Real Madrid, muchos partidos importantes y por supuesto los 2 partidos de esta noche en los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia que tendrá transmisión por supuesto del equipo de Blue Radio. Así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.
1:18, Octavio. Gracias. En segundos, las 4 pegaditas, 4 primicias en Meridiano Blue sobre los aviones Gripen y la entrega de información que no ha hecho el Ministerio de Defensa a la Contraloría, sobre las inspecciones a los computadores de Alias Calarcá, frente a la dura respuesta de la Asociación de Clínicas y Hospitales al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se rompió ese matrimonio, y ante la advertencia que están haciendo los diferentes grupos de trabajadores frente a la resolución que ayer les revelamos y la intención del gobierno de recortar, de obligar al recorte de los empleos temporales. Hola, soy Ricardo Orrego y hoy quiero entregarles la mejor noticia del año. Llegó Navidad, se acerca el momento para compartir en familia, para celebrar de corazón, para entregar el alma y sobre todo agradecer por las cosas buenas, por las no tan buenas, por los retos, por los objetivos alcanzados y por los sueños por cumplir. Que sea una festividad para disfrutar en familia, para que tengan ustedes una feliz Navidad y puedan pedirle al Niño Dios todos esos buenos deseos pensando en un nuevo año. ¡Feliz Navidad! También lo compartimos con ustedes en Blue. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Sonreír y perdonar, eso es felicidad. Navidad es el tiempo de paz. Porque en mi calle te escucho, la calle la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Como familia te deseamos prosperidad, felicidad y que tus sueños se hagan siempre realidad. En mi calle, yo escucho la calle, es la calle, la manda más. Desde mi calle se hace la paz y con la calle felicidad. Y que si estás lejos puedas regresar con tu familia, poder celebrar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tras la condena en segunda instancia a Santiago Uribe, ¿qué es la impugnación especial de la que habla su abogado Juan Felipe Amaya? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. Muy pertinente es esa pregunta y de cierta manera tiene razón usted en algo. Es un recurso novedoso porque se ha desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años y surge a partir de unas normas de carácter convencional que establecen que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, digamos, en algunos casos? Que la persona era absuelta en primera instancia y la sentencia condenatoria se profería solamente en segunda instancia. ¿Qué pasa? Que el recurso extraordinario de casación, como su nombre lo menciona, es un recurso, digamos, que no es una apelación propiamente dicha, sino que procede ante unas causales muy excepcionales y que en la mayoría de los casos termina generándose que la Corte no estudie de fondo realmente la impugnación que quiera hacer la persona. Entonces, lo que pasaba era que esas personas que eran condenadas por primera vez en una segunda instancia realmente no contaban con la posibilidad de impugnar ese fallo. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22, como les habíamos prometido, hay noticia a esta hora que tiene que ver con el escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las FARC de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Escándalo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Mucha atención, que el equipo de investigadores desplegados por el trabajo conjunto de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la unidad contra las bandas criminales ya comenzó el análisis forense de los computadores, de los discos duros externos y de las memorias USB
que fueron incautadas el 24 de julio del año pasado en camionetas blindadas a alias Calarcá y sus secuaces cuando fueron detenidos durante algunas horas por integrantes del Ejército Nacional. Esta decisión había sido adoptada por parte de la Fiscalía antes de que anoche el presidente Gustavo Petro sugiriera que se adelantara ese tipo de procedimientos. Blue Radio pudo establecer que este análisis forense lo están adelantando directamente los expertos del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que por decisión de la cúpula de la entidad, y este hecho es importante, desplazó a la Dijín de las labores de policía judicial. La Fiscalía General de la Nación dejó en manos del CTI y no en manos de la Policía Judicial Dijín todo el trabajo investigativo de apoyo de este que es uno de los escándalos más graves que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Marcela, en minutos, ampliación de esta información en blurradio.com. Y seguimos hablando, Ricardo, de este escándalo de la infiltración de las disidencias de las FARC al gobierno nacional. Hoy el presidente Gustavo Petro dice que nunca tuvo conocimiento de lo revelado por Noticias Caracol y pidió que se hagan las investigaciones. Mientras tanto, Wilmar Mejía, el alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, salpicado en este escándalo, salió a dar sus explicaciones. Caterina Ávila. En medio del escándalo por una presunta infiltración de las disidencias al gobierno, el presidente Gustavo Petro cambió su postura y endureció el tono contra las disidencias de Calarcá, advirtiendo que se les daría el mismo trato que a las disidencias de Mordisco, con una ofensiva directa si se comprueba que han utilizado la paz total para delinquir. El mandatario reiteró que se debe verificar la información de los chats revelados por Noticias Caracol y después de ello dijo que tomaría decisiones. Este giro se da luego de la reunión que sostuvo en Casa de Nariño con el director de la DNI, Jorge Lemus. Pero mientras esto ocurre, uno de los involucrados en el escándalo, Wilmar Mejía, director de la DNI, señalado de ser el enlace entre las fuerzas militares y los grupos ilegales y quien aparece en las conversaciones entre disidentes como alias El Chulo, respondió en Mañanas Blue sobre sus presuntos nexos con disidentes de las FARC. Hubo un momento de la oficina del comisionado del Paz en Yarumal, Antioquia. Eso no sé, creo que fue el año pasado o en el 2023. Y ahí fueron presentes delegados del departamento de Antioquia y delegados de ese municipio. Y estuvieron las organizaciones comunitarias de todo ese territorio y estuvimos nosotros. Si se habla que hubo una aproximación con estas personas, fue esa. Y ahí estuvo André y Mejía aseguró que no ha viajado a Venezuela a reunirse con jefes de las disidencias de las FARC y agregó que no renunciaría a su cargo porque eso sería aceptar su responsabilidad. 1:26. Hoy el ministro de Defensa volvió a referirse al caso del general Juan Miguel Huertas en el ojo del huracán. Dijo que por ahora seguirá en su cargo a pesar de las investigaciones en su contra. Hay que recordar que la Procuraduría está próxima a tomar decisiones. Kalila Peña. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la polémica por la captura y posterior liberación de los jefes disidentes de las FARC de la facción de alias Calarcá, detenidos en Antioquia en julio de 2024. Aseguró que la captura se produjo y que las decisiones judiciales posteriores no le competen. Dicha captura y llevaron a estos individuos a Medellín, al batallón que tenemos allá de nuestro Ejército Nacional de Bello, y ya lo pusimos a disposición de las autoridades competentes. Ya decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me compete y serán los entes judiciales quienes se deben pronunciar. El jefe de la cartera de Defensa aseguró que en su concepto, cuando hay flagrancia, debe haber captura. Aunque tengan orden de captura suspendido, si la fuerza pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo. Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Sin embargo, recientemente la fiscal general aseguró que en estos casos, solo cuando hay flagrancia en delitos de lesa humanidad, se puede realizar la captura, generando un choque de posturas entre el ministerio y la fiscalía.
Kalila, mientras tanto, la Procuraduría se prepara para intervenir en este caso y hacerlo en contra del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y también contra Wilmar Mejía, el asesor, el alto directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sergio Barbosa, usted estuvo con el procurador. Hola, buenas tardes. Tras la apertura de investigación preliminar por parte de la Procuraduría contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI Wilmar Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias Calarcá, esto por las revelaciones hechas por Noticias Caracol, el Ministerio Público podría suspenderlos provisionalmente de sus cargos en los próximos días. En ese sentido, el procurador general Gregorio Ijach explicó que están avanzando la recolección de unos documentos para posteriormente evaluar una eventual suspensión a Huertas y a Mejía. Y en la medida en que vayan llegando esa documentación se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. En la medida en que se vayan llenando los requisitos para tomar medidas dentro del disciplinario, lo haremos sin contemplación alguna. Esto tras esas revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre unas supuestas infiltraciones de disidencias de alias Calarcá con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, quien es un alto funcionario del DNI. Una 29 a propósito, el presidente Gustavo Petro acaba de referirse nuevamente al escándalo revelado por Noticias Caracol. Lo hace en una ceremonia de imposición de condecoraciones a militares que adelantaron la operación Perseo contra las disidencias de las FARC en el cañón del Micay. Catherine Ávila, ¿tiene la voz o está la voz sola? Escuchemos la voz, escuchemos al presidente Gustavo Petro desmarcándose aún más, devolviéndose de lo que había dicho inicialmente y hablando sobre el riesgo que implica para el Estado el hecho de que personas uniformadas o no conecten con el crimen. Escuchemos al presidente Petro. Indudablemente hay que quitar el mayor peligro, el que funcionarios del Estado estén uniformados o no, se vinculen a actividades ilegales sin abandonar el Estado mismo, tratando de subordinar el Estado al crimen. Si el poder lo tiene el crimen poderoso construye un genocidio. No es lo mismo un delincuente aislado del poder que un delincuente con poder. He dedicado 10 años de mi vida a descubrirlos. Por ahí están en YouTube los debates. 1:30 en Medellín. Siguen ofreciendo recompensa por todos los disidentes que mataron a 13 policías en Amalfi hace 2 meses, entre ellos alias Samir, quien curiosamente hace apenas 5 días fue nombrado por el presidente Petro como negociador de paz de las disidencias de alias Calarcá. Felipe García. Ricardo, es que el nombramiento, como usted decía, de Said Darío Rojas Ruiz como gestor de paz revivió la polémica en Antioquia, pues él y otros integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC son señalados de participar en el atentado en Amalfi, en donde 13 policías fueron asesinados mientras realizaban las labores de sustitución de cultivos. Recordemos que alias Samir aparecía en el cartel de recompensas de hasta 200 millones de pesos y empezó a ser buscado junto, por ejemplo, alias Chejov, jefe del Frente 36 de las disidencias, y por quien se ofrece una recompensa hasta de 2.000 millones de pesos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los operativos que se han hecho en esta zona de Antioquia contra la delincuencia. La Policía Nacional ha liderado una operación que se llama San Martín. Se determinaron 10 objetivos de alto valor. Ya se neutralizaron 4, nos faltan 6. Esa operación acaba cuando se neutralice el último. Mientras avanza, Ricardo, en los operativos contra estos objetivos militares, hay que mencionar que entre los buscados está Jesús Manuel Restrepo Borja, alias Darlinson, Fernández de Jesús Roldán, alias Fercho, o Juan de los Mazos, alias Venezuela, quienes estarían detrás de este atentado contra la policía aquí en el departamento de Antioquia. La defensora del pueblo Iris Marín expresó su preocupación en Mañanas Blue por la expansión territorial de las disidencias de alias Calarcá en el territorio nacional en medio del proceso de paz.
realmente lo que nosotros estamos viendo con este grupo, pero con otros muchos, es su expansión territorial, crecen el número de hombres, siguen haciendo reclutamiento de menores de edad, además justamente para expandirse y crecer el número de personas, están afectando, tienen gobernanzas ilegales, tienen economías ilícitas y uno no ve como la coherencia, que es la pregunta que nosotros hacemos, ¿a qué le creemos? ¿Le creemos a los compromisos que están en el papel o le creemos a la realidad que muestra que no habría realmente un compromiso de paz? Y el gobierno nacional y el presidente, dentro de esa valoración que tiene de la conveniencia de estas medidas, tiene el deber pues de hacerlo y tiene un deber de transparencia, de evaluar esta situación y dar además una explicación al país, pero especialmente a las poblaciones que están siendo sometidas por estos grupos y que están sufriendo muchas de sus consecuencias por esa gobernanza que tienen armada, ilegal y con violaciones de derechos humanos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 4 meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. En palabras textuales, el tribunal concluyó que Santiago Uribe conformó y dirigió un grupo armado ilegal que desde la hacienda La Carolina, esto en el municipio de Yarumal en Antioquia, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, específicamente los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia. Además, en esta sentencia de 307 páginas se señala que el grupo dirigido por el hermano del expresidente Uribe, conocido como los 12 Apóstoles, actuó en los primeros años de la década de los 90 y contaba con 2 lugartenientes que se encargaban de las acciones violentas, uno en la parte urbana que era Hernán Darío Zapata, conocido con el alias de Pelo de Chonta, y otro en la parte rural conocido con el alias de Rodrigo. Muy confundido se mostró el expresidente Álvaro Uribe tras conocer la condena en segunda instancia en contra de su hermano. Hoy condenaron a mi hermano. Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que, de mi opinión sobre él, fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico, de valores éticos y morales. El presidente Gustavo Petro anoche pidió una auditoría forense a los correos y a los chats hallados en los computadores y las memorias USB de alias Calarcá con la Fiscalía General de la Nación. El presidente Petro ya no defendió tan abiertamente al general Huertas ni a Wilmar Mejía, dijo que tiene muchas dudas y por eso ordenó la auditoría forense. Lo que se ha conocido es que en la DNI tienen información según la cual lo que está en los correos sería verídico y por lo tanto se abre esa ventana que el presidente Gustavo Petro plantea para que sea la Fiscalía, dice él, la Fiscalía de Bogotá y no la de Antioquia, como si fueran distintas, la que diga qué es lo que hay detrás de los correos y de los archivos secretos de alias Calarcá. Desde la ley hay límites para la designación de gestores de paz por parte del gobierno para personas involucradas en delitos graves. A esta pregunta respondió la defensora del pueblo, Iris Marín. La facultad que tiene el presidente y el gobierno de dar esas suspensiones de órdenes de captura en el marco proceso de paz es relativamente amplia. Pero sí tiene un límite que es el límite de la finalidad de esas suspensiones de órdenes de captura. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es avanzar en los procesos de conversación que conduzcan a la desmovilización de los grupos y que se transite a la legalidad. Entonces, aquí hay todos los deportes: fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos los deportes hablando de Champions, de la Liga de Campeones de Europa. Habíamos hablado acerca del inicio de la jornada del día de hoy, que tenía una curiosidad. Y es que en el partido que están jugando en Chipre, el Pafos y el Mónaco, el equipo francés, el partido está 2-1 en el cierre del primer tiempo, se fueron al entretiempo, y el gol del Pafos, el equipo local, lo marcó David Luiz, el brasilero que ha recorrido medio planeta jugando al fútbol y que fue aquel jugador que estuvo presente en ese duelo eliminatorio de la Copa Mundial entre Brasil y Colombia, aquel recuerdo amargo del gol de Yepes.
Ese defensor central, David Luiz, reconocido por su melena, por su forma de jugar, jugó en el Chelsea, entre otros equipos, hoy está jugando con el Pafos de Chipre y de cabeza marcó el gol de su equipo. Gana el Mónaco 2-1, el Copenhague le gana 1-0 al Kairat Almaty. En un rato nada más, a partir de las 3 de la tarde, comenzará la jornada importante del resto de la Liga de Campeones de Europa. Atención, van a jugar Arsenal y Bayern Múnich en Londres. Claramente no estará Lucho Díaz por el tema de la sanción. También va a jugar Atlético de Madrid frente al Inter de Milán. Partidazo jugado en el Metropolitano, en la capital española. El Eintracht Frankfurt en Alemania frente al Atalanta. El Liverpool en Anfield frente al PSV Eindhoven. El Olympiacos en Grecia frente al Real Madrid, el PSG en Francia frente al Tottenham y el Sporting de Luis Suárez en Portugal frente al Brujas de Bélgica. Así que muy buena jornada de la Liga de Campeones de Europa. También habrá fútbol en Brasil el día de hoy a las 5 de la tarde, va a jugar el Bragantino y Fortaleza. Pero los dos partidos importantes tienen que ver con los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. 6:30 de la tarde van a estar jugando Atlético Bucaramanga frente a Fortaleza. Atentos con este primer partido que se va a jugar, repetimos, a las 6:30 de la tarde. Bucaramanga, el equipo de Leonel Álvarez, sigue en camino hacia su objetivo, que es jugar la final. A las 8:30 de la noche van a estar jugando Atlético Nacional de Medellín frente a Junior de Barranquilla en el partido de la fecha y con transmisión del equipo de Blue Radio. Esta noche también habrá eliminatoria en el fútbol mexicano, Juárez Toluca y Rayados de Monterrey frente al América, y por supuesto todos los detalles y cada información que se dé en la Liga de Campeones, en los cuadrangulares finales y en el resto del deporte estará aquí en Meridiano Blue. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Hasta las 16 horas GMT, es decir, hasta el mediodía, como tú decías, hora Venezuela, tienen chance las aerolíneas internacionales para reprogramar y retomar sus vuelos con el aeropuerto de Maiquetía. Luego la suspendieran desde el pasado fin de semana tras el aviso de Estados Unidos sobre una situación potencialmente peligrosa en sobrevolar espacio aéreo venezolano. El Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas. Esto reseña la agencia EFE esta mañana citando una fuente del Ministerio de Transporte Aéreo. Sin embargo, pese a esta advertencia, Ricardo, del aviso de suspensión, pues sigue en aumento las decisiones de las aerolíneas. Por ejemplo, Air Europa notificó la cancelación de sus vuelos hasta Madrid los días 27, 29 y 30 de noviembre. La aerolínea Láser, que es venezolana, indicó que ve imposibilitado de volar hacia Madrid hasta el 1 de diciembre. Bajo este mismo argumento, la aerolínea Estelar también anunció suspensión de sus vuelos toda esta semana hasta el 1 de diciembre. Y además la brasileña Gol informó que se mantendrá la suspensión de vuelos por lo menos toda esta semana. Todo esto, Ricardo, en medio de la creciente presión de Estados Unidos, que mantiene su presencia militar allí en el Mar Caribe, y de un Nicolás Maduro que, como también decías, de acá desde Caracas, se pone un poco más radical, respondiendo o asegurando estar dispuesto a dar la vida si la patria así se lo pide, instando a todos los venezolanos a no fallar en la defensa del país.
¿Por qué no fueron tomados en cuenta los testimonios de exjefes paramilitares que declararon en... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:42 en las últimas horas se conoció que hasta este momento el Ministerio de Defensa no ha remitido a la Contraloría la información solicitada por el ente de control frente al polémico contrato por más de 16 billones de pesos para la compra de 17 aviones de combate Gripen con la multinacional sueca Saab, contrato que ha estado en el ojo del huracán. El argumento del ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos a la Contraloría es que se trata de información amparada por reserva legal, secreta y ultrasecreta por motivos de seguridad y defensa nacional. Esto último lo leo textual. Además, el Ministerio de Defensa le pidió a la Contraloría el nombre propio de las personas que van a tener acceso a dicha información para garantizar su reserva y asegurar el traslado de la misma a la sede del ente de control, además de pedir una mesa de trabajo para responder a las inquietudes frente a este contrato con Saab. Finalmente, esa reunión, con el fin de adelantar la mesa de trabajo, se hará el próximo 4 de diciembre en la sede de la Contraloría. Será liderada por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien estará con el equipo de la Fuerza Aérea y la Dirección de Contratación Estatal que adelantó la compra de los aviones Gripen. La Contraloría le ha respondido al Ministerio de Defensa que tiene toda la capacidad para asegurar la reserva de la información relacionada con ese contrato y se declaró lista para llegar a acuerdos adicionales en la reunión del jueves de la próxima semana. Pero llama la atención algo, y es que hay un contraste entre lo que dice el Ministerio de Defensa en esta comunicación sobre el carácter reservado y de información secreta y ultrasecreta que cobija el contrato para la compra de los aviones Gripen, con las peticiones públicas que ha hecho el presidente Gustavo Petro para que se revele todo su contenido. En una locución que se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre, el presidente dijo: he pedido que se publiquen todos los datos de los contratos porque ha habido una avalancha de información. Y el 23 de noviembre, el domingo pasado, en X, en su red social favorita, dijo: no hay problema en que se conozcan todos los datos del contrato con Gripen. Aparentemente piensa lo contrario y dice algo diametralmente opuesto al contrato. Estaría en desacuerdo Saab y el contrato diría otra cosa. 1:44, cambiamos de tema, Marcela Peña, porque hay una advertencia que están haciendo los gremios de las empresas temporales con las consecuencias que tendría la propuesta del gobierno nacional de limitar la contratación a través de empresas temporales. Se podrían perder, ojo, hasta 500,000 de empleos temporales en esta temporada navideña. Marcela. Pues Ricardo, ya en Meridiano Blue esta semana les habíamos contado los detalles de esa propuesta de decreto del Ministerio del Trabajo que le pone límites a la contratación a través de empresas de servicios temporales. Pues bien, esto ha generado una enorme preocupación dentro del gremio en plena temporada navideña, en plena temporada donde sectores como el comercio, el turismo, el transporte, la logística y hasta la fabricación de regalos para la Navidad están aumentando sus contrataciones. Hablamos con el presidente del gremio de las empresas temporales ACOSED, Miguel Pérez, sobre lo que puede implicar este decreto. Con esta propuesta están en riesgo de entrada 50,000 empleos directos con todas las garantías de ley en esta época de temporada. Y se están afectando indirectamente la continuidad de más de 500,000 empleos también formales. Ricardo, y es que en ACOSED están haciendo los estudios sobre la propuesta del gobierno y calculan que se puede estar reduciendo el mercado para estas empresas hasta en un 60%. Eso sin mencionar todo el ruido que se está generando para las contrataciones del próximo año, que se definen, por supuesto, con el cierre de este 2025. Le piden al gobierno que se ponga las pilas con este tema y dicen además que no entienden cómo es que revive un tema que ya habíamos discutido y ya habíamos superado en la reforma laboral, porque acuérdese que el Congreso decidió moderar las propuestas del gobierno porque para el Congreso el empleo en servicios temporales es un empleo formal que hay que proteger. Marcela, 1:46. Hay una dura carta que acaba de enviar la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas al Ministerio de Salud diciéndole que los cierres de servicios no obedecen a intereses económicos, sino a la falta de recursos que gira el gobierno para garantizar una atención segura. Jessica Gutiérrez.
En una carta conocida por Blue Radio y enviada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas de Colombia al Ministerio de Salud, expone la fuerte preocupación del sector hospitalario por la crisis que atraviesan los servicios de salud en el país, pues el documento surge como respuesta a recientes declaraciones del Ministerio de Salud en las que se les insinuaba que los cierres de servicios no obedecían a la crisis del sistema, sino a presuntos intereses económicos de las entidades privadas. Pues en la carta, el director de esta asociación, Juan Carlos Giraldo, recuerda que desde hace más de un año los hospitales y clínicas vienen pidiendo ayuda urgente para enfrentar la falta de recursos que afecta directamente la atención de los pacientes, pues según la asociación, las instituciones no pueden seguir funcionando de manera adecuada si no cuentan con el dinero suficiente para pagar al personal, reponer insumos o mantener en buen estado sus equipos e instalaciones. Y aunque reconocen que los problemas de financiamiento no son nuevos, señalan que en los últimos meses la situación ha empeorado, especialmente por las dificultades de varias EPS que están bajo intervención. Esto ha generado retrasos en los pagos y deja a las instituciones sin capacidad de organizar adecuadamente sus servicios ni de cumplir con sus proveedores y trabajadores. Y es que por esto les solicitan al gobierno que se proteja a hospitales, clínicas y servicios ambulatorios y domiciliarios, y también que se reconozca el papel esencial que cumplen. Jessica, y en manos de un solo hombre, de Carlos Pablo Márquez, está el futuro de la reforma pensional en el país. Ya fue notificado de su nombramiento como conjuez de la Corte Constitucional para definir el futuro de esta iniciativa. Sergio Barbosa, usted tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Blue Radio conoció la notificación oficial enviada al abogado Carlos Pablo Márquez sobre su designación por la Sala Plena de la Corte Constitucional como conjuez en el marco del estudio de la demanda que pide tumbar la reforma pensional. Esto tras ese empate de 4-4 y sobre la recusación que finalmente prosperó contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue apartado del conocimiento y debate de una de las reformas bandera para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí en esta notificación la Corte le pide al conjuez informar a la Sala Plena su respuesta sobre esta designación y que la fecha en la cual se convocará una sala plena para tomar una decisión de fondo sobre la pensional también será informada a la mayor brevedad posible. En ese sentido, Carlos Pablo Márquez deberá estudiar el voluminoso expediente de más de un año y tendrá el voto decisorio sobre si la reforma pensional se hunde o queda en firme allí en el alto tribunal. Los tiempos están muy ajustados porque la rama judicial en pleno inicia su vacancia el próximo 19 de diciembre, lo que en la práctica podría traducirse a que por lo menos esta discusión tendrá su decisión final hasta el próximo año. 1:49, hay una buena noticia para el pollo frito Frisby, el original, el colombiano, que ganó una batalla judicial en España. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, es un punto al menos por el momento para Frisby Colombia. El juzgado mercantil de Alicante le acaba de ordenar a Frisby España que suspenda el uso de la marca hasta que se resuelva la disputa jurídica que hay con Frisby Colombia. Dice este juzgado de Alicante que si se sigue usando la marca antes de que se resuelva la situación judicial, la marca española le puede causar un daño irreparable a la empresa colombiana. Esta noticia la publica en un comunicado la misma empresa Frisby España, y en este comunicado también anuncian que no se van a rendir. Dicen lo siguiente: en aras de garantizar un lanzamiento completamente seguro, coordinado y conforme al marco jurídico, Frisby España ha decidido ajustar su apertura y estima una nueva fecha para el 1 de marzo de 2026. Además, van a apelar esta decisión del juzgado de Alicante. Recordemos que la empresa colombiana ha acusado a Frisby España por uso indebido de su identidad y de la mascota. Ellos intentaron negociar con la empresa española, no se logró ningún acuerdo y ahora tendrá que definirse en las instancias judiciales esta situación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año!
La Procuraduría examina la posibilidad de suspender a los implicados en el escándalo de los archivos de alias Calarcá. Buenas tardes. El escándalo de los archivos de Calarcá revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sigue teniendo desarrollos. A la Procuraduría, por ejemplo, estaría contemplando la posibilidad de suspender provisionalmente de sus cargos en los próximos días al general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia de la DNI Wilmar Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias Calarcá. El procurador general Gregorio Ilhach, sin entregar muchos detalles, aseguró que siguen las investigaciones por este caso y no descarta una eventual suspensión de sus cargos a Huertas y Mejía. En la medida en que se vayan llenando. Andrés Carmona. Unas 52, don Andrés Carmona, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria del presidente Petro? ¿Se salva o se hunde hoy en el Congreso de Colombia? Ricardo, a las 3 de la tarde están convocadas estas comisiones económicas conjuntas. Hablamos de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes para lo que será esta discusión de la reforma tributaria. La votación de 3 ponencias en disputa, 2 de archivo y una positiva del gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno, a partir del ministro Armando Benedetti, ve con mucho escepticismo cómo están los votos. Aunque ayer decía que había logrado convertir algunos votos negativos de la Comisión Tercera, hoy no es tan optimista. Escuchemos. Toda la reforma. No, es imposible porque de todas maneras el presupuesto que aprobamos queda desfinanciado. Ya aprobamos el presupuesto nacional y quedó desfinanciado. Esa era la voz de la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella. También dice que no hay mucho margen de maniobra porque lograron la reducción de 10 billones de pesos de la propuesta, pero no se ha podido avanzar en más. Escuchemos ahora sí al ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta vez, a diferencia de otros procesos legislativos que he liderado, los puntos no están a favor, pero no quiere decir que esté completamente perdido. De hecho, venimos con puntos negativos y creo que podemos llegar a un empate como estamos hoy y se puede definir en los próximos minutos o horas a favor o no, pero eso... ¿Le bajó al optimismo el ministro Benedetti frente a lo que había dicho este martes, había dicho que él había logrado voltear votos y que el gobierno estaba confiado frente al futuro de la reforma tributaria? Don Andrés, le cambio de tema, ¿cuál es la demanda que acaban de entablar ante el Consejo de Estado y que está buscando? Ricardo, se trata de una denuncia o una demanda de nulidad presentada por el abogado Humberto Rafael Méndez Rojas en contra de la resolución 01542 del Consejo Nacional Electoral. Para que los oyentes entiendan un poco, esta resolución es la que establece la fecha del 8 de marzo de 2026 como fecha para la realización de consultas interpartidistas. El argumento principal del abogado para demandar esta resolución es que en una resolución previa ya se había establecido la realización de consultas el 26 de octubre de 2025, consultas que se realizaron a través de la convocatoria del Pacto Histórico, y además hay un inciso en el artículo 6 de la ley 1475, que es la ley que regula estas consultas, que dice que en todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo se realizarán en la misma fecha y para todos los partidos, por lo que si se convoca una consulta interpartidista el 8 de marzo se estarían duplicando costos que estarían cercanos a los 193.000 millones de pesos. Por eso es que pide declarar nula la convocatoria a esta consulta y, como medida cautelar, suspender cualquier proceso que se esté adelantando para la misma, lo que podría afectar, por ejemplo, las consultas interpartidistas del Frente Amplio, de esa propuesta de los expresidentes. Incluso a todos los partidos los tendría que hacer ir a las elecciones de mayo próximo. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y vamos a Caracas porque el régimen de Nicolás Maduro está radicalizando su discurso. Maduro mismo habla de dar la vida si es necesario, mientras que su alfil Diosdado Cabello dice que están dispuestos a aniquilar a todo aquel que se meta con Venezuela. Todo esto en medio de la suspensión de vuelos de numerosas aerolíneas hacia ese país. Santiago Martínez. Hola, sí, desde la Academia Militar acá en Caracas, dentro del fuerte militar Tiuna y rodeado de todo el alto gobierno, Nicolás Maduro aseguró que está prohibido fallar en la defensa de Venezuela frente a las amenazas de Estados Unidos, asegurando algo que no lo habíamos escuchado antes, y es decir, que si la patria le reclama, tendría su vida de ser necesario. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Y no solo Nicolás Maduro se radicaliza en su discurso, sino que también el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, eleva el tipo de respuesta que darían en caso de una invasión extranjera. Quien ose poner un pie sobre Venezuela será
aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta. Todo esto en medio de amenazas a las aerolíneas internacionales que tienen hasta hoy para retomar los vuelos con Caracas si no quieren perder sus permisos de vuelo permanentes. Sin embargo, pese a esta advertencia, el aviso de suspensiones sigue en aumento. Por ejemplo, Air Europa notificó la cancelación de los vuelos hasta Madrid de toda esta semana. LASER indicó que se ve imposibilitada de volar hasta el 1 de diciembre, mientras la brasileña GOL informó que mantendrá la suspensión de vuelos por lo menos hasta el próximo viernes.